Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. 8, 14 al 21. Si nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice ahí en Marcos 8, 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en lo absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras se recogieron después? Y luego dijeron: 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Y todavía ustedes no entienden?, les preguntó. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos dé revelación de tu palabra. Unge estos labios y que seas tú el que hables a tu iglesia, que tú hables, Señor, a cada corazón. Hoy, en esta noche, en esta tarde, hemos venido porque tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos necesidad de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, que sea una voz audible, que podamos tener nuestros oídos atentos a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque nos has traído para glorificarte, para exaltarte, para darte gracias. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que tu palabra fluya libremente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sentándose puede decir: gracias, Señor, porque estás con nosotros. Amén. Aleluya. Aquí en este capítulo, en estos versículos, estamos mirando que los discípulos habían olvidado traer pan para comer. Y el Señor estaba cruzando una barca desde una ciudad llamada Dalmanuta al otro lado, a la otra ribera. Y en esa travesía, los discípulos estaban preocupados porque se les había olvidado llevar provisión para el viaje. Y la realidad es que no tenían nada más que un solo pedazo de pan. El evangelista nos habla y nos dice de la finalidad de ayudarnos a entender la forma en que los discípulos interpretaron la exhortación que Jesús les hizo acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí hay dos cosas: la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Al mismo tiempo, nos sirve para mostrar que aquí hay un bloqueo espiritual. Y ese bloqueo estaba con los discípulos en aquellos días. Porque ¿cómo podía ser posible que los discípulos estuvieran tan preocupados por el pan después de que ellos habían visto a Jesús multiplicar unos cuantos pocos panes para dar de comer a miles de personas? Y en ese viaje, el Señor les hizo una solemne advertencia acerca de la levadura. Y esa levadura no era la levadura con la que hacían el pan.
Él se refería a la levadura de los fariseos y a la levadura de Herodes. Ellos interpretaron como una especie de reprensión por el hecho de que se habían olvidado de comprar pan. Pero el Señor no le estaba hablando del pan. El Señor le estaba hablando de algo más profundo. Todos tenemos que recordar que para hacer pan se requiere levadura. La levadura lo que hace es que fermenta la masa. Sufre una transformación. Hay diferentes microorganismos que al hacer contacto con la harina se empieza a fermentar y empieza a crecer, empieza a alcanzar un tamaño grande. Por eso todos los panaderos, toda la gente que trabaja con la harina, deja reposar la harina un tiempo para que se pueda fermentar y pueda alcanzar el tamaño deseado. Es evidente que ellos dieron un significado literal, de lo cual Jesús hacía la levadura, y que todos sus pensamientos se reducían solamente en el pan material. Pero el maestro no estaba hablando ni de pan, ni de levadura literal, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida con el fin de ilustrar verdades espirituales de su reino. Para que podamos entender claramente el uso espiritual que Jesús hacía de la levadura, primero debemos ver cuál era la forma en la que se empleaba normalmente. La levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Y para ello solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la masa nueva, y entonces eso hace crecer o expander el pan. Pero como hemos dicho, el Señor no se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva natural. Él se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. En ese sentido, Él la veía como símbolo de algo negativo. Y podemos considerar algunas de las razones para establecer un paralelismo. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su forma o su naturaleza, operando exactamente igual como opera el pecado en el hombre. Así, hermanos, por eso la palabra del Señor es específica cuando dice que poquita levadura enleuda toda la masa. ¿Y a qué se refiere, pastor? Bueno, mire, a veces nosotros pensamos que podemos hacer ciertas cosas que al cabo el Señor todo perdona. Sí, el Señor nos perdona. Hay personas que he oído que dicen: ay, hermano pastor, pero una cerveza no hace daño. No. Y como dice el dicho vulgar, ¿verdad? Una no es ninguna, dos apenas es una. Y ahí nos vamos. Pero poquita levadura enleuda todo. Empezamos con poquito y terminamos siendo unos verdaderos alcohólicos. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas demasiado poderosas.
Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Y estas dos actúan de forma invisible. No se ven. Me puedo aventar una mentirita por aquí, me puedo aventar esto por acá, puedo hacer esto aquí. Al cabo, nadie me ve. Eso cree usted. Pero tenemos un Dios que todo ve. Un Dios que todo sabe. Un Dios que está en todo lugar. Amén. Dios está aquí en esta noche. Su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Él está aquí en medio. Y es una de las ventajas que tenemos nosotros, los que hemos conocido, los que hemos abrazado este evangelio. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este simbolismo. Era un simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios, en especial en la Pascua. Recuerde que el pan que ellos comían tenía que ser sin levadura. En este caso, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y de actuar. Son formas, hermanos, que nos pueden apartar de la fe, que nos pueden apartar del camino. Hay un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra vida depende de un hilo. El apóstol Pablo mencionaba a su hijo Timoteo, su hijo en el evangelio, y le decía: mantente firme, no vaciles, no juegues, no hagas cosas que te avergüencen el día de mañana. Prepárate, sé firme en lo que tú has estado mirando a través de la palabra, a través de lo que yo te he enseñado. Afírmate. Pero lamentablemente hay gente que no se afirma. Hay gente que todavía camina con un pie adentro y el otro afuera. Y parece mentira, pero el mundo nos gana. Las concupiscencias, las maldades, las cosas que hay en el mundo nos ganan. Y hay cosas, hermanos, que a veces queremos dejar y no podemos. Hace muchos años asistí a una campaña aquí en El Paso. Yo todavía vivía en Ciudad Juárez. Era una campaña aquí en el Coliseo. No me acuerdo del predicador, pero era un predicador famosísimo. Y traía unos músicos excelentes, de primera. Yo todavía no me convertía. Iba a la iglesia, conocía un poco de la palabra del Señor, pero a mí siempre me ha fascinado la música. Y dije, me invitaron, me dijeron: es una campaña evangelística, va a haber muy buena música. Pues vamos, y nos fuimos. Estuvo aquello tremendo, la música excelente, de primera calidad. Cuando de repente se me ocurre ir al baño, bajando las escaleras, me topo a uno de los músicos que estaba ahí. Se me cayó el corazón hasta el suelo. El músico
Ya estaba la predicación, los músicos ya habían bajado del escenario. El músico estaba así, recargado en una pared, con un cigarrillo. Hay cosas, hermanos, que hacemos y tienen repercusión. Un cigarrillo no es nada para algunos, pero eso te conlleva a otras cosas. Pero la imagen, el hecho de que un joven de 17, 18 años como yo haya visto a esa persona, se me cayó todo. Dije, no, estos están tremendos. ¿Qué cristianos ni qué cristianos? Entonces, nuestra conducta, nuestra imagen puede impactar de forma positiva o de forma negativa a los otros. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo hacía hincapié a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de la doctrina, de lo que enseñas, cómo caminas. Por eso el Señor comenzó advirtiendo a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Y quizás esta exhortación se debió a la preocupación que el Señor tenía, porque su discusión con los fariseos antes de entrar a la barca hubiera podido influir negativamente en los discípulos. Pero ahora bien, ¿en qué consiste la levadura de los fariseos? Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Es una palabra fuerte, hipocresía, hipócrita. Cuando a veces nos peleamos con alguien, le decimos, eres un hipócrita. Dices una cosa y haces otra. Y esto hizo que el Señor tuviera preocupación, porque su discusión con los fariseos antes de entrar en la barca podía haber influido negativamente en los discípulos. Pero estamos viendo que la levadura de los fariseos era hipocresía, y con frecuencia les acusó de ser unos hipócritas ahí en Mateo 23:1. El último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a ponerse en evidencia que esto realmente era verdad. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando ser personas honestas y sinceras, y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia, una evidencia convincente para dar ese paso. Pero la verdad es que toda esta gente, todos estos fariseos odiaban a Jesús a muerte. Ellos habían decidido destruirlo, y lo único que buscaban era la forma de tentarlo. ¿Por qué? Porque eran personas hipócritas consumados. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Les gustaba que todo el mundo pensara de ellos que eran gente santa. Conseguirlo hacía grandes exhibiciones de religiosidad, pero no era una religiosidad interna, era una religiosidad externa. Jesús los denunció enérgicamente y les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. Oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. Ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que ellos estaban haciendo.
El Señor los acusó de que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío. Además, aparentaban obedecer a la palabra de Dios cuando en realidad las habían sustituido por mandamientos humanos que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Habían convertido sus tradiciones humanas en ley divina y obligaban a los demás a su cumplimiento riguroso como prueba de su santidad, y una santidad no muy buena. ¿Cómo podían afirmar que eran fieles observadores de la ley de Dios cuando habían creado tradiciones? Tradiciones que ellos mismos invalidaban. ¿Y cómo podían enseñar y hasta obligar a su cumplimiento diciendo que esta era la forma correcta de honrar a Dios? Por supuesto que el maestro los reprendió duramente por todo ello. Jesús comparó la conducta de los fariseos a la de los actores. Eran hombres que interpretaban al pie de la letra su papel. Pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a toda esta sociedad de su tiempo. Y por eso el Señor los consideraba como un ejemplo de fidelidad y santidad a seguir por todos aquellos que desean agradar a Dios. Hay mucha gente que desea agradar a Dios, pero a su forma, a su manera, no a la manera que la palabra del Señor dice. Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante. A veces los efectos, hermanos, de otra persona nos hacen daño. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Lo triste es que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos ni los que lo seguían nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios. Por eso el Señor le dijo en Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso está fuerte, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender antes me llamaba la atención cuando entraba a las iglesias. Enfrente, así enfrente, había un rótulo que decía: santidad a Jehová. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Sobre todo en México. No importa la denominación, nosotros íbamos a diferentes iglesias porque tocábamos en un grupo. Y siempre había ese rótulo: santidad a Jehová. Ahora la santidad ya no existe. Ahora podemos y hacemos de nuestra vida un papalote y lo echamos a volar. Sí, es la verdad. Nuestra vida, hermanos, no hay un control
ni dejamos que Dios controle nuestra vida. Dejamos que el yo que está por dentro nos controle. Le venía diciendo a mi esposa, una de las cosas que tenemos que cambiar nosotros es de pensar, entramos a una hora, ya sabemos a qué horas va a predicar el pastor y a qué horas vamos a salir. ¿Y cuándo el Señor va a tomar el control de la iglesia? ¿Cuándo el Señor va a tomar el control del culto? Debemos de interesarnos en llegar a tiempo y dejar que el Señor tome el control del tiempo. Muchos de nosotros estamos preocupados por el tiempo. Se ha perdido el respeto total, el interés. Hay mucha falta de interés. Una de las cosas que voy a estar martillando es que ahora todo el mundo toma agua dentro de la iglesia. Y no nomás agua, soda, chocolate, café, como si esto fuera un restaurante, como si esto fuera que venimos aquí a pasarnos la chévere. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes me han visto entrar con una botella de agua? Ahora todo el mundo toma agua. Hemos perdido el respeto. Hemos perdido la santidad a Jehová. Nos hemos dejado llevar por las influencias del mundo. Dejar que el Espíritu de Dios empiece a transformar nuestra vida de otra forma. Yo le dije el otro día, yo espero que el Señor tome el control del culto y que el Señor empiece a obrar en nuestros corazones. Totalmente. A principios de este año, una universidad acá en el norte de Estados Unidos, un grupo de jóvenes se pusieron a orar y hubo un avivamiento tan tremendo que duraron días en alabanza, en adoración, y un poder que cayó tremendo. El día que cayó el Espíritu Santo en la calle Azusa, en California, fue en el 1900, no me acuerdo exactamente la fecha. Fue algo tremendo. De ahí, de ese movimiento, 3,000 personas decidieron ir a evangelizar a todo el mundo. Realmente, hermano, no hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. Antes había cultos de avivamiento, cultos por el descenso del Espíritu Santo, cultos de sanidad. Ya todo eso se acabó. Ya no hemos buscado el rostro de Jehová. ¿No cree que el Señor, como decía nuestro hermano, merece el primer lugar? ¿Merece la atención de nosotros?
Hubo un fraile católico, y ustedes quizás lo han oído, no lo conocen muy bien, pero quizás lo han oído, San Francisco de Asís. ¿Sabía usted que ese hombre oraba casi 24 horas? Y ese hombre experimentó que estaba aquí en El Paso y su espíritu se movía a Chicago, a Los Ángeles, a Houston, se movía por todos lados. ¿Por qué? Porque aprende uno a moverse en el espíritu. Porque, hermanos, no hay cosa más tremenda que nos podamos mover en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Pero para ello necesita, ¿qué se necesita? Hermano Pilo está aprendiendo a mover el mundo espiritual a través de la oración, del ayuno. Toda persona que ora, ayuna y le pide al Señor revelación, el Señor te la va a dar. La palabra del Señor nos habla de la levadura de Herodes. Marcos nos presenta a Herodes en su evangelio. Y podemos ver que Herodes era un hombre mundano y malvado, pero en un grado alto, que no dudó en encarcelar y matar a Juan el Bautista porque le predicaba la palabra. Pero eso no quiere decir que Herodes no fuera religioso. De hecho, la dinastía de Herodes había construido el templo de Jerusalén y siempre que la oportunidad lo aconsejaba, mostraba un gran respeto por la religión de Israel, aunque al mismo tiempo su política estaba dirigida a helenizar a toda la nación. Entonces, mirando todo esto, ¿cómo podemos definir la levadura de Herodes? Esta levadura consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. ¿Se fija? Hay cosas, hermanos, que todo lo que nosotros queremos cubrir, tarde o temprano, sale a la luz. Amén. No hay nada que nosotros ocultemos que no podamos darnos cuenta. ¿Cómo es una cosa curiosa, no? A veces estamos hablando de X hermano y pensamos que nunca se va a dar cuenta. Y por un lado, por el otro, por aquí, por allá, por terceras o cuartas personas, ¡pum!, nos damos cuenta que hablaron mal de nosotros. ¡Wow! Y desgraciadamente o desafortunadamente, son de los más cercanos que a veces hay. Porque en realidad, hermanos, no estamos convencidos, no estamos empapados con el agua hasta el cuello. Estamos así, brincamos un charco nada más y el agua nos llega, no nos llega ni a los tobillos, hermano. Porque para conocer a Dios tenemos que empaparnos todos. Para que usted
pueda tener una relación íntima con Dios, se tiene que meter con el Señor. Completito. Todo. Alma, cuerpo, espíritu, todo. Es lo que dice Pablo. Que nuestro ser, alma y cuerpo sea irreprensible para la venida del Señor. En principio, pudiera parecer que no había ninguna relación entre ellos, ya que los fariseos eran un grupo totalmente religioso, mientras que Herodes era un hombre político. Los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta, mientras que Herodes vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano. Y si bien es cierto que aparentemente ambos eran muy diferentes entre sí, sin embargo tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni a honrar a Dios. Además, aunque los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso, y Herodes lo hacía por medio del ejemplo, en ambos casos su influencia era muy poderosa dentro de la población, habiendo llegado a formar dos importantes colectivos dentro de la vida nacional. Y mirando todo esto, no nos debe extrañar la exhortación que el Señor dirigió a sus discípulos. Porque nunca debemos de perder de vista que en la vida cristiana hay peligros. Y el Señor estaba intentando poner en alerta sobre alguno de ellos. Entonces, ¿por qué Jesús les hizo esta exhortación en ese momento? Tal vez porque el maestro vio que sus discípulos estaban siendo contagiados por la actitud de los fariseos, que ellos esperaban ver alguna señal para creer, pero mucho más probablemente porque la actitud de incredulidad y endurecimiento de los discípulos los hacía propensos a aceptar este tipo de malas influencias. Pero con esta exhortación ponía a los discípulos a mantenerse en guardia. Y no era únicamente para los discípulos, sino también para todos nosotros. Porque usted y yo debemos de estar alertas contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. Con el contentarnos con vivir de las apariencias, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas externas y desatendiendo por completo la vida interior o la vida en el espíritu. Usted y yo debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos de vivir una vida mundana, pensando que porque tenemos una religión, por eso Dios ya tiene que estar satisfecho con nosotros. Usted y yo debemos de ser honestos y no utilizar la religión para nuestro beneficio personal. ¿Cuántas veces los candidatos a presidentes en algunos países se acercan a la iglesia en épocas de elección en busca de votos? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la religión se ha unido a la política para acrecentar su poder y dominio sobre las personas? Sin lugar a duda, la levadura de los fariseos y la de Herodes han hecho mucho más daño a la iglesia que todas las persecuciones que ésta ha sufrido a lo largo de toda su historia. Y por lo tanto es importante que prestemos atención a estas palabras del Señor. Los discípulos estaban enojados, estaban discutiendo, diciendo: el Señor está enojado porque no trajimos más pan. Pero el Señor no les hablaba de eso.
El Señor les estaba advirtiendo acerca de los peligros espirituales. Pero ellos pensaban que era el pan. Parece como si estuvieran hablando lenguajes completamente distintos. Todos ellos estaban obsesionados, estaban los discípulos con lo material, porque ellos no eran capaces de entender el mensaje de Jesús. ¿Cuál era la raíz de esta incomprensión? Su dificultad principal no radicaba en un problema de comprensión. Porque ¿cómo podían pensar que el hecho de llevar un solo pan en la barca pudiera ser un problema para Jesús? Si ellos mismos habían sido testigos de 2 multiplicaciones milagrosas. El verdadero problema era un problema espiritual y consistía en la falta de fe. Y esto venía relacionando a su vez con el hecho de que todavía no habían entendido realmente quién era su maestro. Si ellos se hubieran dado cuenta de que el mismo creador y sustentador del universo estaba con ellos en la barca, ellos no habrían estado preocupados por el pan. A veces nos preocupamos, hermanos, de tantas cosas. El trabajo, la casa, el carro. Pero no nos preocupamos por esta palabra. Nos preocupamos de todo, menos de escudriñar la palabra. Por eso su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz por donde yo voy caminando. El maestro conocía el corazón de ellos y les dijo: ustedes no entienden ni comprenden. El problema de los discípulos era la falta de fe. Entonces, ¿cómo iba Jesús a ayudarlos a vencer los obstáculos para que finalmente ellos creyeran? El Señor les hace una serie de preguntas en la que apelará una y otra vez a su capacidad de razonar. Lo que el Señor les quería mostrar es que la fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él les había mostrado. Porque esto puede resultar extraño para muchos que piensan que fe y razón son 2 caminos que conducen a sitios diferentes y alejados entre sí. Pero lo cierto es que nadie puede tener fe si no piensa. Por eso el Señor dijo que había que amar a Dios con toda la mente. Por lo tanto, el Señor les va a llevar a recordar todo lo que Él había visto de Él, tanto su palabra como sus hechos. Ellos tenían que hacer un esfuerzo y razonar con una lógica, sopesando toda esta información para así poder llegar a una conclusión correcta de quién era su maestro. Pero llegar a saber quién es realmente Jesús no era suficiente. Es necesario dar una respuesta adecuada a esta revelación de Dios. Y este era el segundo problema que los discípulos tenían. Porque Jesús lo llamó a esto endurecimiento de corazón. Ellos no estaban respondiendo adecuadamente a la revelación que había recibido de Dios. No estaban abriendo su corazón para que estas grandes verdades entraran en Él. Hay cosas que a veces, hermanos, queremos razonar con nuestra mente, pero la verdad es que a Dios no se le razona con nuestra mente. A Dios se le escucha y se le adora en verdad.
Cuando nosotros realmente tenemos un espíritu amable, apacible, y sabemos que Dios es el que va a intervenir en nuestras vidas, hermanos, yo no me preocupo de nada. El Señor está conmigo. Por eso David, él con su arpa componía cantos. Él no se preocupaba absolutamente de nada. Cuando le dijeron, hay que vencer al gigante, al Goliat. All right. ¿Quién es ese incircunciso que está retando a los ejércitos del Dios Altísimo? ¿Ah? ¿Qué cosas no puede hacer nuestro Dios por nosotros? Pregunto. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer en favor nuestro. Pero hay un precio que pagar. Requiere obediencia, requiere que nosotros nos entreguemos al Señor. Hermanos, cuando nosotros nos entreguemos a Dios, se acaba pobreza, se acaban limitaciones, se acaba la enfermedad, se acaban todo, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que mirar las cosas. Por eso lo digo una vez más y lo seguiré repitiendo. Hay que ver las cosas que no son como si fueran. Estas bancas yo las miro llenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la gente escéptica va a decir, está loco este viejo. Pero hay que ver las cosas con la mente de Cristo. El Señor intentó despertarles que ellos tenían un letargo espiritual. Teniendo ojos, ellos no podían mirar. Y teniendo oídos, ellos no podían oír. En realidad, los discípulos no eran como los fariseos. Ellos tenían oídos para oír. Pero ¿sabe lo que estaba pasando? Que ellos no los estaban usando adecuadamente. Así que la sensación que producía es que estaban sordos y ciegos. Eran como el sordo que Jesús curó y el ciego que estaba a punto de sanar. Milagros, los dos que reflejan de alguna manera el estado espiritual de los discípulos y como el Señor iba obrando en ellos. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una evaluación de nosotros mismos. Tenemos que mirar cómo andamos caminando. Si estamos haciendo las cosas como el Señor nos lo está demandando. Por eso el Señor nos dice todos los días, no busques las cosas que son efímeras, busca las cosas de arriba que son eternas. Cada día, a cada instante, la palabra del Señor nos marca y nos dice, tú eres mi hijo y yo tengo complacencia en ti. Pero necesitamos, hermanos, amar al Señor. El hermano Ricardo dice, yo tenía que caminar o ir de un lugar para ir a conocer o platicar con mi paloma. No importa cómo fuera. ¿Por qué? Porque había un amor grande. Así nosotros, hermanos, tenemos que amar al Señor. No importa las
las condiciones, la situación en la que estamos viviendo, hermanos, Dios es poderoso, Dios hace grandes cosas. Yo le aseguro que a veces venimos los miércoles y venimos súper cansados. Casi venimos a rastras. Pero cuando llegamos aquí, el Señor nos empieza a dar nuevas fuerzas. Nos da nueva energía. Su palabra nos estimula a seguir adelante, a no dejarnos caer. Las circunstancias a veces, sí, ¿verdad? Que a veces las circunstancias nos detienen, nos minan, nos sentimos derrotados. Pero en Cristo no hay derrota, no hay fracasos. En Cristo no hay enfermedad, hermano. Lo que te haya dicho el médico, eso es mentira. El que tiene la última palabra es el Señor. El Señor va a bendecir tu hogar. El Señor va a multiplicar tu vida si tú eres fiel al Señor. Por eso, en esta noche, el consejo es de que nosotros sigamos adelante. Que no miremos ni escuchemos lo que la gente diga. Escucha la voz de Dios. Es diferente. La voz de Dios te va a decir, keep on going. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue triunfando. Porque más adelante vas a tener victoria en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en esta noche? Amén. En el nombre de Cristo. Usted váyase confiado de que todas las cosas nos ayudan para bien. Porque Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor porque usted hizo un esfuerzo de estar aquí en esta noche. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a seguir orando por las diferentes necesidades. Nuestro hermano Saúl ya está en casita. Y esperamos verlo aquí muy pronto, en nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Marta, por nuestra hermana Consuelo, por todos. Vamos a orar por Cintia, amén, para que el Señor la bendiga y que el Señor le dé gracia, sabiduría e inteligencia, amén, porque todos somos inteligentes. Pero a veces vienen los espíritus así a querernos, no, es que tú no sirves, es que tú no. No. Nosotros somos vencedores en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a ir al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos nosotros ser verdaderos elementos con bondad, con gracia, con gozo, con contentamiento. Que no escuchemos palabras negativas, que seamos gente positiva, gente de enfoque, gente de lucha, gente que podamos nosotros convencer, no con nuestras palabras, no con nuestra boca, sino con nuestros hechos, que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros. Bendice las familias de aquí, de este lugar, la viña. Te pido, Señor, que nos ayudes y que podamos seguir caminando en fe, en confianza, con seguridad. Bendice, Señor, nuestros hijos. Bendice a los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres grande. Tú nos has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con nuestro espíritu, en el nombre de Jesús.